Frente al Tablero, el primer programa radial dedicado al ajedrez. 60 minutos donde el protagonista será el juego ciencia. Con historias, anécdotas y misceláneas, información y entrevistas, concursos e invitados, y todo lo que te puedas imaginar sobre el milenario juego. Frente al Tablero, conducido por Carlos Hilardo, por Radio Cultura 97.9. Auspician Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Club Argentino, la entidad decana del ajedrez argentino, Club Obras, Ajedrez Azerbaiyán, Restaurant Dobar Tech en San Telmo, Termipol Sociedad Anónima y Ruibal. Juegos para la familia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Esto es Frente al Tablero, el primer programa radial dedicado al ajedrez educativo que se transmite por Radio Cultura, la FM 97.9, y desde aquí les deseamos feliz Día del Amigo a todos nuestros oyentes, a los que nos rodean, a los que nos siguen. Alfredo, Andrés, buenas noches y bueno, feliz día. Gracias, igualmente. Mañana festejo, ¿no? Mañana hay festejos. Mañana hay un festejo espectacular, mañana a la noche. ¿Qué va a haber? Que va a haber de todo. Fuchiles al fierrito al disco, dicen, ¿no? ¿Y con qué se acompaña eso? Y Andrés creo que va a tener un buen vino, me dijo. Sí. Así que mañana el equipo de Frente al Tablero comeremos fuchiles al fierrito. Bueno, estamos acá haciendo ajedrez porque nos gusta el ajedrez educativo, porque el ajedrez nos ayuda a pensar. Nos gusta que este juego ingrese al aula como un método transversal de enseñanza, que el docente se valga del ajedrez para enseñar ciencias, pero también para transmitir valores, porque con el ajedrez educativo los chicos no compiten, sino que conviven, y lo importante en todo caso es el aprendizaje y no la premiación. Esta es nuestra segunda temporada, vamos los viernes de 20 a 21 por Radio Cultura, la 97.9, o a través de internet, www.fmradiocultura.com.ar, o también bajando la aplicación gratuita desde el celular. ¿Quiénes son los que hacen posible Frente al Tablero? En la producción, Graciela Mantegui y Carlos Sosa, Nicolás Novo en la musicalización, Juan Carlos Ríos en el control de la radio, y aquí juego las partidas con mis dos amigos, Alfredo Tabacman y Andrés Prestileo. Muy bien, hoy 20 de julio, como dijimos, Día del Amigo, vamos a tener un programa con varios tributos, homenajes, alguna entrevista. Por ello hemos invitado a dos amigos del mundo del ajedrez que hoy nos acompaña. Uno, ya invitado, ya es casi del equipo, porque creo que es su tercera presentación. Hablo del contador, ajedrecista y escritor Enrique Arguiñariz. Buenas noches, Enrique. Hola, ¿qué tal? Feliz Día del Amigo para todos. Muy contento de estar acá una vez más. Y nos acompaña otro que también es contador, escritor y ajedrecista. Hablo de Sergio Negri. Un gusto que estés con nosotros en Radio Cultura. Muchas gracias, Carlos. Saludos a todos, a la audiencia, a todos ustedes. Bueno, a partir de hoy esta es mi casa también. Bueno, muchas gracias. Con ellos vamos a hablar de una efeméride del día, que es la que justamente hace 90 años, un 20 de julio de 1924, en París, fue testigo de la fundación de la Federación Internacional de Ajedrez. De allí que sus siglas son francesas y se llama FIDE. Y la Argentina, en ese caso, fue socia fundadora. Por eso, tanto Enrique como Sergio nos van a hablar. Ellos editaron un libro, La Generación Pionera, 1924-1939, Historia del Ajedrez Olímpico, y nos van a contar sobre este tema en un ratito. Pero ahora vamos a conversar brevemente con un maestro de ajedrez que está en campaña, está en el Perú, porque él se postula para el cargo de vicepresidente de la FIDE. Hablo del gran maestro peruano Julio Granda, que creo que ya estás conectado. Buenas noches, Julio, ¿cómo estás? Te saluda Carlos Hilardo desde Buenos Aires, de Frente al Tablero. Me acompañan Alfredo Tabacman y Andrés Prestileo. Sí, Carlos, un gusto saludarte, como hacía todos los aficionados al ajedrez por Radio Cultura, y ahora que en Internet las fronteras están abiertas para todo el mundo, a todos los que nos están escuchando en este momento. Bueno, muy bien. El tema que queremos hablar con Julio Granda es porque entre el 23 de septiembre y el 6 de octubre de este año se van a jugar la Olimpiada de Ajedrez en Batumi, en Georgia. Y mientras se desarrolle este certamen, que la Argentina presentará equipos masculino y femenino, se va a celebrar el 89 Congreso de la FIDE para determinar las nuevas autoridades, quienes van a manejar la FIDE entre el 2018 y el 2022. El tema que entrar en el mundo de la política y en el ajedrez no es un terreno fácil, hay arenas movedizas.
digamos que hay que pelear con gente que no es fácil de arriar. Entonces, en este caso me gustaría preguntarte, Julio, ¿cómo estás preparado para este nuevo emprendimiento? Obviamente hay que asumir eso, la política no es fácil, es una nueva faceta en mi vida. Agradezco a las personas que me han dado la oportunidad de hacer esta incursión en política, con el ánimo pues de tratar de que las cosas salgan mejor. Es un gran desafío y hay que ser optimistas y sobre todo que prevalezcan las ideas, las propuestas, porque si bien la política lamentablemente suele sumirse en cosas no tan gratas, también hay que recordar que por medio de ella se pueden hacer muchas cosas positivas, y esa básicamente es la idea y lo que yo represento. Le informamos a la audiencia, quien está hablando es el maestro Julio Granda, nacido en Arequipa, en Camaná, Arequipa, en Perú, que es el tercero de 7 hermanos, que desde 1986 y durante más de 30 años fue el número 1 del Perú. En 1992 llegó a ser uno de los mejores 25 jugadores de ajedrez del mundo. En 1998 se retiró de la práctica del ajedrez y regresó a partir del año 2002. Entre sus últimos logros, en el año 2017 se consagró campeón mundial senior. Julio, hay 3 listas. Una, la oficial, la cual, bueno, yo tengo muchos reparos. Yo calculo que es una mafia quien está manejando el ajedrez. Lamentablemente hoy en día el marketing del ajedrez pierde con esta gente. Me refiero al griego Giorgio Macrópulos, que lo sostiene un contrabandista, que es un cubano expulsado que vive en México, Jorge Vega Fernández. La otra alternativa es la candidatura del excampeón, el subcampeón mundial, hablo del inglés Nigel Short, una persona honorable pero que desconozco su capacidad de gestión. Y en la tercera hay un ruso, me refiero a Arkady Borkovich, una persona cercana a Putin y Medvedev, hijo de un conocido ajedrecista que fue analista de Garry Kasparov, y en esta lista, bueno, te encuentras tú como candidato a la vicepresidencia. ¿Qué mensaje tenés para América? ¿Qué es lo que proponés? ¿Qué te parece que puede cambiar estando vos al frente de la Federación Internacional para estas tierras? Yo creo que es una buena oportunidad para que haya un cambio positivo en el ajedrez mundial, y obviamente eso repercutiría favorablemente en el desarrollo del ajedrez en América, porque yo creo que cualquier gestión que está durante tantos años, al margen de los aciertos y errores que inevitablemente se cometen, hace falta pues una renovación. Y en este caso yo creo que la lista en la que estoy inmerso tiene propuestas, tiene ideas interesantes, y ya partiendo de ese hecho de que va a haber una renovación, creo que puede aportar mucho más, siendo optimistas evidentemente que los otros candidatos, con el debido respeto que se merecen. Acá Sergio Negri, que es escritor y periodista y que está vinculado y es maestro FIDE de ajedrez, quiere hacerte una consulta también. Un saludo, Julio, un gusto. ¿Qué tal? Un gusto hablar y la admiración por la trayectoria más que conocida que enriqueció al ajedrez latinoamericano. La consulta que te quería hacer puntualmente es acerca de qué planes existen en tu lista, en tu propuesta, respecto de la incorporación más sistemática del ajedrez en las escuelas. Sí, debo hacer una pequeña introducción referente a la situación del ajedrez actual, ¿no? Yo creo que se ha perdido espacio en los medios de comunicación. No tiene tanta presencia como antes, pero por otra parte cada vez se reconoce más como como una gran herramienta en la educación. Entonces es un producto que tiene muchísimas virtudes, pero que no se está vendiendo adecuadamente. Entonces la idea es justamente darle otro vuelo al ajedrez, ¿no? Porque si una dirigencia no tiene la consistencia, la claridad de ideas, la transparencia de pronto que hace falta, obviamente no se va a atraer muchos patrocinadores. Entonces la idea justamente de esta lista es darle otra perspectiva al ajedrez, y obviamente todos nos vamos a beneficiar. Es un trabajo durísimo porque cuesta cambiar las cosas, pero esa es la propuesta principal, y por supuesto somos optimistas en que podemos ganar y transformar el ajedrez en todo el mundo. Maestro Granda, mucho gusto, Andrés Prestileo lo saluda. ¿Por qué cree, como decía recién, que el ajedrez ha perdido terreno en los medios de comunicación en los últimos tiempos? ¿A qué se debe para usted?
Yo creo que influyó que toda esa tradición del campeonato del mundo se cortara en algún momento. Ahora ya no tiene ese impacto que tenían los famosos matches entre Kasparov y Karpov, por ejemplo, por citar los más representativos. Pero siempre hay posibilidades de recuperar el terreno perdido, ¿no? Porque, como vuelvo a repetir, el ajedrez es un gran producto, pero que no está debidamente enfocado adecuadamente como para que ese producto tenga la receptividad necesaria. Entonces es un gran trabajo, porque también hay que considerar que el fútbol, otros deportes, pero básicamente el fútbol, ¿no?, tiene un terreno demasiado espacioso y quitarle terreno es bastante difícil, ¿no? Pero ese ya es un tema que es secundario. Lo importante es que el ajedrez tome un nuevo impulso, y ese impulso obviamente se tiene que dar con gente nueva. Me parece que el candidato que encabeza esta lista tiene bastante proyección, tiene elementos muy favorables, y vamos a ver, ¿no? Hay que exponer nuestras propuestas, y pese a lo incierto y difícil que es este terreno político, somos optimistas en poder ganar y aportar bastante al ajedrez moderno. Le contamos a nuestra audiencia, quien habla es Julio Granda, que a los 13 años, en 1980, ganó el Mundial Infantil en Mazatlán, México. 2 años después recibió una beca del gobierno de Perú, estuvo viviendo en Lima, y en el año 84 ganó el Panamericano Juvenil y obtuvo el título de maestro internacional. Más tarde, en 1986, jugando en Cuba, obtuvo la tercera norma y la definitiva de gran maestro, jugando un Memorial Capablanca. En 1998, como dijimos, se retiró del ajedrez y se dedicó a las actividades agrícolas en su natal Camaná, que ahora ha regresado después de vivir un tiempo largo en Salamanca, en España. Ahora está viviendo otra vez en su tierra. Julio, una cosa que deberíamos pedirte, porque bueno, los que amamos el ajedrez y sobre todo en esta parte del mundo, la última Olimpiada de ajedrez que tuvo este continente fue en 1978 en la Argentina. Pasaron 40 años y evidentemente se juegan solamente en Europa. Desde tu gestión, ¿podés prometer que vas a hacer el esfuerzo para que vuelvan las Olimpiadas a este continente? Por supuesto, yo creo que tantos años sin que un país del continente haga una Olimpiada es un indicio claro de que algo está fallando en el continente. Obviamente no es fácil, porque hay otros países también que tienen bastante desarrollo, pero yo no puedo prometer nada que no esté respaldado por hechos concretos, ¿no? Pero yo creo que ese, por ejemplo, podría ser un desafío, ¿no? Que algún país de los muchos del continente pueda organizar, como lo hizo Argentina en el 78, una Olimpiada. Y también una idea, por ejemplo, podría ser, ¿no? Yo siempre he lamentado de que, siendo tantos países con una cultura común, con una lengua común, con una hermandad tan latinoamericana, no seamos capaces de organizar un circuito latinoamericano donde cada país organiza un torneo. Claro. Es una idea que podría tal vez plasmarse. Obviamente eso requiere un proyecto, la financiación adecuada, pero de eso se trata, ¿no? De generar ideas que puedan ser realizables, ya que, como vuelvo a repetir, el ajedrez no se está moviendo en los círculos adecuados, no se está promoviendo adecuadamente, y eso está quitándole bastante presencia como otros deportes. El ajedrez pide a grito este tipo de cambios y de innovaciones. Hace más de 25 años que Jorge Vega está al frente de FIDE América, pero también hay mucho temor en cambiar el voto. Acá hay muchas federaciones de la región que son obedientes, soldados a esta FIDE América. ¿Vos creés que estás preparado para persuadir, para cambiar este voto de la región en este continente? Yo creo que es una cuestión de conciencia de cada presidente de la federación, de cada persona, pero a la vez yo creo que tiene que haber cierta presión de todos los que estamos involucrados en esto, de que es importante que haya un cambio, ¿no? Yo creo que no voy a entrar en calificativos peyorativos a nadie, porque no es mi estilo ni corresponde, porque siempre trato de rescatar lo positivo en cualquier institución, en cualquier persona, ¿no? Uh-huh. Pero creo que cuando alguien tiene un cargo durante mucho tiempo,
generalmente, y eso pasa en cualquier ámbito de la política, generalmente hay un conformismo, hay una inercia que no es la mejor. Sí. Entonces, creo que es la oportunidad, y de ahí mi invocación en realidad toda la familia ajedrecística, incluidos los dirigentes obviamente, a que reflexionen, ¿no? Creo que es un buen momento de cambio, un cambio positivo, que al final va a repercutir favorablemente a todos. Creo que el ajedrez merece ya tener un sitial más resaltante en el mundo y está llegando el momento para ello. Muy bien. Julio, te queremos saludar, agradecerte la participación, la molestia y haber cumplido con Frente al Tablero, haber sido invitado para poder transmitir tus ideas. Ojalá te acompañe la suerte, ojalá puedas estar al frente de la vicepresidencia de FIDE y traer lo mejor para este continente. No solo para este continente, para el ajedrez mundial. Sí, muchas gracias, es un gran desafío y obviamente voy a hacer todo lo posible para que nuestra lista sea finalmente ganadora y luego, más difícil todavía, el gran trabajo que nos esperaría. Muy bien, seguiremos en contacto y cuando tengamos nuevos anuncios lo haremos a través de este micrófono para toda la región que nos esté escuchando a través de la Radio Cultura o a través también de Internet. Un gran abrazo a todos. Mucha suerte, Julio. Gracias, cariños. La mejor jugada está en Radio Cultura 97.9, Frente al Tablero, el programa que te enseña por qué el ajedrez es fácil y divertido. ¿Quiere comer sano, bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión? Queen International tiene la solución. Reemplace sus caceroles de aluminio o teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com.ar de lunes a viernes de 9 a 17. Telefónicamente llame al 4392-2468 o al 155007-2260. El Club Argentino de Ajedrez, la entidad centenaria del ajedrez argentino, te espera en su escuelita formadora de valores para niños y adultos. Estimula tu memoria, concentración y autoestima. Aprende a planificar y a decidir. Hacete socio del Club Argentino, Paraguay 1858. Informes llamando al teléfono 4811-9412 o 4151. OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados, el ajedrez y OSPAT, una gran jugada. A las 20:23 con una temperatura de 7 grados y una sensación de 4, fresca noche, como le gusta a mi amigo Andrés Prestileo. Día perfecto hoy. Llegó el momento de la consigna, que esta semana la preparó Carlos Sosa. Este hombre, a ver, nuestro productor dijo, esta semana me encargo yo. Bueno. Es muy amigo, tiene muchísimos amigos y dijo quería relacionar el ajedrez y el Día del Amigo. Bueno, y yo voy a semblantear a los invitados, a ver si saben la consigna, a ver si pueden participar o no. Dice, escribió Carlos Sosa, esta celebración nació como idea del odontólogo, el Día del Amigo, y profesor de psicología Enrique Febraro para homenajear la llegada del hombre a la luna, que fue el 20 de julio de 1969. Por eso hoy nuestros oyentes deberán responder sobre el ajedrez y el espacio. La pregunta dice, ¿en qué fecha se disputó la primera partida de ajedrez interestelar entre los tripulantes de una nave espacial y el personal del Centro de Operaciones en la Tierra? Tan serios. Tienen que dar una fecha. Quizás sí, quizás. Repito la pregunta. Muy bien. ¿En qué fecha se disputó la primera partida de ajedrez interestelar entre los tripulantes de una nave espacial y el personal del Centro de Operaciones en la Tierra? Bueno, y si no saben la respuesta... Si no saben la respuesta, igual puede participar dando un me gusta y un compartir en la página de Facebook, @Diarios de Ajedrez. ¿Le digo el premio? Sí. Hoy estamos jugando por un juego de ajedrez, gentileza de Ruibal. Las vías de comunicación por WhatsApp 11 55 77 11 92, por teléfono 48 19 9494 9495, por Twitter...
Tiene que @ajedrez caichés y por Facebook @diarios de ajedrez. A participar. Minutos antes de las 21 sabremos quién es el ganador de este juego de ajedrez, gentileza de Ruibal. ¿Qué comentario? ¿Qué quieres agregar sobre esto? Un comentario, Carlos, un poco al margen, sin dar ninguna pista sobre la consigna. Una ayuda puede ser una ayuda. Bueno, la ayuda que fue, digamos, la carrera espacial entre Rusia y Estados Unidos, entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y el caso es con una partida de ajedrez que jugaron los cosmonautas soviéticos con la tripulación. Pero quería decir una cosita más solamente. En el Museo de Ajedrez de Moscú, que tuve la oportunidad de visitar e incluso de entregar el libro que somos autores con Enrique, está el tablero de ajedrez que se jugó. Es maravilloso porque por la ley de gravedad el tablero de ajedrez tiene un diseño especial. No soy muy bueno para describir físicamente las cuestiones, ¿no? Pero es todo es táctil. Claro. Porque se quiso evitar que las piezas de ajedrez volaran por la nave espacial. Entonces, está diseñado el tablero de forma tal que los movimientos de las piezas están prediseñados. Y eso fue particularmente delicado en el caso del caballo, por el movimiento sinuoso. Exacto. Todos los movimientos físicamente son posibles por parte del cosmonauta, los cosmonautas que estaban en el espacio exterior. Y otro dato más, que empataron su partida de ajedrez con lo que estaba en la tripulación en Moscú. Digamos. Muy bien, ya suficiente ayuda. Sí. En Radio Cultura 97.9 estamos escuchando Frente al Tablero. El primer programa radial dedicado al juego ciencia. 60 minutos con historias, información y entrevistas en el que el protagonista es el juego de ajedrez. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases en nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo, Avenida del Libertador 7395. Azerbaiyán, la tierra del fuego junto al ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y costumbres de esa sociedad. Restaurant Dobartek en San Telmo, comidas y bebidas croatas, goulash, strudel salados, dulces y otras especialidades. Restaurant Dobartek los espera en la avenida San Juan 548, reservas 4307-5235. Por mail, comidascroatas@gmail.com. 2028 y un día nació la FIDE. Por eso me acompañan hoy Enrique Riñariz, contador público, ajedrecista, posee el título de maestro internacional de ajedrez postal, fue campeón argentino de ajedrez por correspondencia allá por 1978, autor de Pano Magistral, con ilustración de Menegildo Sabat, por si fuera poco, ¿no? Y coautor de la historia de ajedrez olímpico argentino junto a Sergio Negri, que también me acompaña, porteño, contador público y administrador gubernamental. Fue campeón argentino juvenil en 1976 y semifinalista del Argentino Superior en el 78. Tiene el título de maestro FIDE, ocupó cargos públicos en áreas de educación y cultura, y también ha trabajado y ha hecho muchos trabajos de ajedrez vinculado con la historia y con la cultura. Es un especialista en temas de Borges. Lo vamos a seguir invitando a nuestro programa. Con ello queremos hablar por la fecha de hoy, 20 de julio, en todo caso hace 90 años, 1924, el francés Pierre Vincent y el inglés Leonard Rice fueron los que comandaron el movimiento de cursar las invitaciones para el primer congreso de la fundación de la FIDE. Viajaron representantes de varias naciones, entre ellos Argentina. ¿Por dónde pasaba la cosa? En 1886 había habido un campeón mundial, Wilhelm Steinitz, que fue campeón hasta 1894. Después vino Lasker, después vino Capablanca. En 4 décadas habíamos tenido solamente 3 campeones mundiales. Los campeones manejaban a su criterio el título, la corona. Elegían el rival, elegían el lugar, elegían los montos por cuánto jugar. Era casi imposible. Encima, en 1922, en un torneo que hubo en Londres, estuvo participando Capablanca y creó las reglas de Londres, en la que establecía lo que en la jerga se denominó el muro dorado. Quien quiera jugar con el campeón mundial tiene que reunir $10.000. Una locura. Así que bueno, en ese contexto se llegó a esta situación de París. Nos gustaría, en el orden que ustedes establezcan para ir contándolo,
¿Cómo nace esta historia de la creación de la FIDE en París? ¿Quién empieza? Enrique. Bueno, era todo aleatorio, no había reglas, salvo esas reglas de Londres, no había ninguna regla de nada. El campeón mundial, como bien dijiste, el campeonato mundial era una propiedad privada del campeón. Y aparte no había una federación, no había ningún tipo de estatutos, no había un sistema para llegar al campeón. Es decir, el campeón mundial había sido el primer campeón mundial, fue elegido porque, bueno, por el consenso general, el mejor jugador del momento, Steinitz, y el primer desafiante que tuvo era el que se consideraba el segundo en orden como para pretender desafiarlo. No había fechas explícitas de decir, bueno, cada tantos años se celebra el campeonato, no había un sistema de eliminatorias para llegar a desafiar al campeón, todo era caótico. Entonces, en París 1924 se intentaron dos cosas. Por un lado, crear una federación, crear un sistema ya preconcebido, y por otro lado, organizar un torneo de aficionados tendiente a acercarse al Comité Olímpico que organizaba las Olimpiadas Internacionales. Casualmente en París 1924 se organizaba una Olimpiada Internacional de todos los deportes. Las Olimpiadas modernas nacen en 1896 en Atenas. Entonces estamos hablando que en 1924 correspondía a uno de los Juegos Olímpicos de París que fueron históricos. Los octavos. Claro, los octavos a la historia. Así que bueno, se quisieron lograr varias cosas. Por un lado, lograr que el ajedrez fuera olímpico, un deporte olímpico más, cosa que todavía no se consiguió 94 años después. Y por otro lado, organizar algo, una federación que regule la actividad ajedrecística internacional del ajedrez. Solo había algunas federaciones nacionales, pero faltaba un ente internacional que regulara todo. ¿Por qué no podíamos entrar a los Juegos Olímpicos? ¿Por qué el ajedrez no entraba? ¿Tenés conocimiento de cuáles eran las condiciones? ¿Cuál era el problema? Sí, y después quiero agregar alguna cuestión más también respecto del acto fundacional, digamos. Sí. En realidad, con el ajedrez hay un problema que se fue saldando con el tiempo. ¿Cuál es la característica del ajedrez? Si es o no un deporte. Entonces, en el Comité Olímpico Internacional tienen la taxonomía de deportes, la tienen orientada más a la destreza física que a la destreza intelectual. Porque si el ajedrez entra como deporte, alguien podría pensar en el bridge, por ejemplo, claro, o en el póker. Entonces, como el estatus del ajedrez siempre fue sinuoso, siempre se habló de juego, siempre se habló de arte, siempre se habló de deporte y de ciencia. En ese sentido, el ajedrez siempre hubo problemas para que ingresara sistemáticamente en el marco del Comité Olímpico Internacional. De hecho, en la Argentina, el estatus de deporte se le dio no hace demasiado tiempo. Además, tienen que tener en cuenta otra cosa, que el ajedrez se juega por dinero. Los torneos tienen premios. Y como estábamos hablando que los Juegos Olímpicos eran amateur, es muy importante no querían aceptar que se ingresara a un deporte donde los jugadores, digamos, eran profesionales, porque podías vivir del ajedrez. Si vos eras campeón, vivís del ajedrez. Es muy importante lo que decís, por este motivo. De hecho, esa tensión se dio cuando se crea la Federación Internacional de Ajedrez. Después vamos a ahondar un poco más en los por qué y los cómo y cómo se dio. Se dio también ese debate entre aficionados y profesionales. De hecho, la Federación Internacional de Ajedrez en los Juegos Olímpicos iniciales no admitía la presencia de profesionales. Y el Campeonato Mundial que se hizo en 1924, en coincidencia con lo que comentaba Enrique de los Juegos, el torneo de las Naciones de París, tenía la característica de que solamente los aficionados podían participar. En 1928 se hace un segundo campeonato, que lo gana Ewen, después Enrique va a dar más detalles de eso, y luego esa tensión entre aficionados y profesionales se salda definitivamente en la década del 30, cuando, ¿qué dice la FIDE? Ya que el Comité Olímpico Internacional no nos va a aceptar, de alguna manera, ingresar, olvidémonos de aficionados y profesionales y dejemos que cualquiera pueda jugar. Y a partir de 1930, recién ahí, en las Olimpiadas, empiezan a aparecer las grandes figuras. Alekhine, Rubinstein, Tartakower y todas las grandes luminarias de la época. Hubo que parar hasta 1930. Muy bien. Hablame entonces puntualmente algo más de ese París 1924. ¿Qué te quedaba para completar lo que había dicho? A mí me parece que también, además de lo intrínseco del ajedrez, uno siempre tiene la tendencia a ver los fenómenos hacia adentro, hay que ver un poquito también el contexto hacia afuera.
Este problema de la necesidad de federaciones no es solamente un caso del ajedrez. Se dio en los deportes en su conjunto, siempre que el ajedrez lo consideremos un deporte. De hecho, el Comité Olímpico Internacional fue fundado en 1894, también en París. Y ahí viene a cuento los Juegos de Atenas que vos mencionabas, Carlos. La Federación Internacional de Fútbol Asociado es de 1904 y también en París. O sea que cada deporte tuvo su problemática para crear una entidad de carácter mundial. La Asociación de Atletismo, para dar otro caso, es de 1912. Con lo cual el ajedrez también tenía su propia dinámica y hay esfuerzos para que se arme una entidad mundial que en principio surgen de los propios jugadores, pero que después terminan decantando en necesidades de los dirigentes. O sea que la dialéctica entre jugadores y dirigentes no es actual ni de ayer ni de mañana, es de siempre. Los jugadores querían tener un marco por el cual poder tener reglas claras, y por eso necesitaban una federación internacional. La primera vez que se reunieron fue en 1900 en Múnich. Ajá. Los jugadores, generalmente en los torneos se quedaban los jugadores hablando y bueno, queremos formar una entidad. La primera vez que eso sucedió fue en 1900 en Múnich, y de hecho crearon una liga de jugadores que la iniciativa fue del inglés Vance, un excelente jugador de la época, y el propio Lasker, que era el campeón mundial de la época, adhirió a esa liga de jugadores, pero tuvo muy corta duración. Después, en cada torneo importante se volvía sobre el tema. Por ejemplo, tengo acá los casos: Ostende 1906, Breslau, la actual Wrocław en Polonia, 1912, en 1914 en San Petersburgo, el famoso torneo de San Petersburgo, en Mannheim. No nos olvidemos que en 1914 se declara la guerra mundial. Claro. Con lo cual, todos los esfuerzos organizativos caen por razones de orden superior. Después de la guerra, en Gotemburgo, en 1920, se vuelve a plantear el tema, y hay las reglas de Londres, que muy bien comentaste, que son de 1922. Y en 1922, justamente, en Londres, un jugador ruso, no nos olvidemos que la Revolución Rusa es de 1917, por lo cual muchos rusos, entre ellos Alekhine, emigraron buscando otros destinos, pero en este caso me refiero a Snosko Borovsky, otro excelente jugador ruso, en Londres, formando parte de la Federación Francesa o cercano a la Federación Francesa, convocó al encuentro de 1924, que luego retomaron Vincent y el inglés, y dio paso definitivo a la entidad. Bueno, ahora vamos a encarar entonces en 1924. Vendemos los últimos dos avisos que nos quedan y escuchamos algo de música. Termipol Sociedad Anónima se ocupa de la promoción y gestión integral de proyectos en las áreas de aislaciones térmicas y construcción de estructuras de andamios de máxima seguridad. Termipol Sociedad Anónima, junto al arte y la ciencia, acompañando al ajedrez en una singular batalla. Jaque mate a las drogas. Ruibal, la empresa que más sabe de juegos, te invita a descubrir por qué el ajedrez es un juego fácil y entretenido. Jugá al ajedrez con Ruibal. Ruibal, juegos para la familia. Escuchaba atentamente lo que decía Sergio Negri y me llama la curiosidad, ¿no, Andrés? Que él habla del fútbol, la FIFA, el atletismo, la IAF y el ajedrez. Son las tres entidades que más miembros la integran. El ajedrez tiene 189 países que adhieren a la FIDE. Son más de 200, obviamente, los de fútbol y también del atletismo. Bueno, son entidades muy longevas. Sí, sí, exactamente, eso te iba a decir, ¿no? Que más o menos en un lapso más o menos apretado de tiempo aparecieron todas esas. Se ve que surgió la necesidad, digamos, ¿no? de oficializar todos esos juegos o deportes. Y Enrique, contame, ¿qué pasó en ese torneo de 1924? Bueno, Argentina fue con 4 jugadores que fueron Grau, Palau, Reca y Fernández Coria, de los cuales el más exitoso terminó siendo Luis Palau, que obtuvo la medalla de bronce por haber sido finalista del torneo. Era un torneo individual de aficionados. Acordémonos que se hacía hincapié, como dijimos recién, en aficionados porque se quería
integrar las Olimpiadas, integrar el ajedrez como deporte. Y entre los aficionados de otros países estaba nada menos que Max Euwe, que fue campeón mundial. Decir, bueno, un aficionado era en ese momento, sí, aparentemente era un aficionado, después terminó siendo campeón mundial. Y hay 2 hazañas, ya era un pichón de campeón mundial Euwe, y sin embargo, tanto Grau como Palau lograron vencerlos en sus partidas individuales. Un gran éxito de nuestros ajedrecistas, que yo entiendo. ¿Qué motivación habrá habido para que hayan ido estos muchachos? Eran unos muchachos, porque bueno, Grau tenía 24 años, Palau 27, Reca 31, el más grande de todos era Fernández Coria, que tenía 39 años. Era un grupo de muchachos que dijeron, vamos a ver qué pasa si nos vamos, ¿cómo estaremos? ¿Somos los mejores jugadores de acá o parte de los mejores de acá? ¿Qué pasa si nos confrontamos con otros jugadores de otros lados? ¿En qué situación estaremos? ¿Nos ganarán todo? ¿Nos comerán todo? ¿Ganaremos algunas partidas? ¿Ganaremos a jugadores conocidos? Bueno, fueron en ese un poco a la aventura. Yo no sé si había tanto interés en la parte federativa y demás, de eso no podría afirmarlo. La cuestión es que el torneo se jugó del 12 al 20 de julio del 24 en el Hotel Majestic de París, y como dijimos, coincidían, ahí cerca se estaban jugando las Olimpiadas Generales de 1924, y bueno, fueron un resultado realmente halagüeño para el ajedrez argentino, porque encontraron que Argentina pisaba fuerte dentro del contexto de las naciones. Era el único país latinoamericano presente en esta justa. Y el único no europeo. Y el único no europeo, en realidad. Sí. Y una notita color, no es alegre, pero bueno, está en el libro Roberto Grau, el maestro, que lo escribió su hija, entre otros, Gloria Grau, que cuenta, fue en esta Olimpiada que ocurrió un hecho inusitado. Una vidente que se acercó a los argentinos, le dijo a mi papá, usted va a morir en 20 años de un derrame cerebral. Corría el año 1924. Mi padre falleció de esta manera en 1944. Increíble, sí. Está contado en el libro por la hija de Roberto Grau, uno de los padres. Aunque hay otras leyendas que dicen que no fue, pero bueno. Bueno, pero falleció en ese momento y tiene que haber tenido este tipo de relación. Muy bien. ¿Y vos qué me querés contar sobre la creación entonces de la FIDE? Sí, un apunte más respecto de lo que charlamos recién, y quiero enfatizarlo. Nuestro libro con Enrique se llama La Generación Pionera, justamente para demostrar que Argentina tallaba fuerte en la época, en varios planos, pero en el ajedrez, como parte de la cultura, también lo fue. Esto de que Argentina haya sido el único país que cruzó el Océano Atlántico y que llegó a Francia y participó, es de un mérito descomunal. Recordemos que se viajaba en barco, el tiempo de la travesía. Recordemos que Estados Unidos no participó. No. Recordemos que no hubo país que no fuera europeo en participar. Sí. Y esto que sucedió en 1924 se va a volver a repetir en 1927, cuando en Londres se genere la primera Olimpiada oficial, ya con la FIDE constituida. Nuevamente Argentina va a ser el único país no europeo en participar. Y la tercera característica de pionero de la época es que Buenos Aires en 1939 va a ser la primera ciudad no europea en albergar a los Juegos Olímpicos. Nos vamos a ir ahora al tema que nos acompaña para armar un nuevo bloque de Frente al Tablero, recordando quiénes fueron las 14 naciones: Bélgica, Canadá, España, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Hungría, Italia, Polonia, Rumania, Suiza, Checoslovaquia, Yugoslavia y la Argentina. Te agrego uno, Carlos. Sí. Finlandia. Está debatido en la bibliografía especializada. Por los 14. El tema es este. El acta no está firmada por el representante finlandés. Ah, bueno. Por eso generalmente Yo digo los socios fundadores. Sí. Claro, pero Finlandia adhirió. Estuvo presente, y también participó. Muy bien. Si te gusta el ajedrez, prendete a Radio Cultura 97.9. Frente al Tablero, junto a Carlos Hilardo, te contamos grandes historias. A las 20:45 seguimos en Frente al Tablero y te pregunto entonces, Sergio, ¿cómo se dio entonces la creación de la FIDE? Bueno, como bien dijiste, se dio el 20 de julio de 1924, era un día domingo.
era cuando estaba terminando el torneo de las naciones de ajedrez. Era cuando se había terminado pocos días anteriores, 15 días aproximadamente, los octavos Juegos Olímpicos del Comité Olímpico Internacional. Se festeja el día 20, pero en realidad un detalle, la proclamación de la creación es del día 22. Ajá. O sea, el acta es del día 20, efectivamente, el estatuto de la FIDE dice del día 20, pero la proclamación pública es del día 22. Un dato de color, no se llamaba Federación Internacional de Ajedrez. Ajá. No era FIDE, sino era FIE. Ah. La D no existía, eso fue una incorporación recién de 1925 del Congreso de Zúrich. Buen dato ese. Sí, y el nombre de Chex, el nombre francés, digamos, sí, es una propuesta del delegado italiano para homenajear a los que tuvieron la iniciativa, Pierre Vincent, etc. Eligen como presidente de la asociación, de la federación, perdón, eligen a Alexander Rueb, que era un diplomático holandés, que después se eternizó como presidente de la FIDE, un inglés como vicepresidente, esos eran los juegos políticos de la época, un suizo como tesorero. Otro dato de color, hubo 2 argentinos que fueron miembros fundadores. Es un poco de trampa esto. Grau, por supuesto, para Argentina, y Skalica, que era el representante de Checoslovaquia, claro, que luego en el 39 viene a Buenos Aires y se queda viviendo en Argentina, y bueno, hasta el fin de sus días en la década del 70. Así que es el único país del mundo que tuvo 2 representantes como un dato de color un poco forzado desde ya, ¿no? Victorio Veronese, que es un periodista que trabajó para la agencia Atena, me encontró una anécdota sobre Skalica que vamos a contar más adelante cuando lleguemos al tema del año 39. Déjame cortar un segundito, sí, para no quedarme sin programa, porque hay otro aniversario también, un 18 de julio, pero de 1978, hace 40 años, comenzó uno de los matches más escandalosos en la historia del ajedrez. Lo protagonizaron Karpov y Korchnoi. Y hoy mi amigo Alfredo Tabachman preparó este escrito. Hace 40 años, en Baguio, Filipinas, entre el 18 de julio y el 18 de octubre de 1978, se llevó a cabo uno de los matches más escandalosos de la historia de los mundiales de ajedrez. Allí se enfrentaron el flamante campeón, el soviético Anatoly Karpov, de 27 años, y su desafiante, el primer ajedrecista exiliado del régimen de la Unión Soviética, Víctor Korchnoi, de 47. Las diferencias de Korchnoi con el régimen se dispararon tras la final de la candidatura en 1974, cuando debía seleccionarse al retador al título en poder de Bobby Fischer. En esa final, el joven Karpov venció al experimentado Korchnoi. Para justificar su derrota, Korchnoi acusó a las autoridades del Kremlin de favorecer a Karpov con medios que él no tenía a su alcance y que esa preferencia sucedía por 2 factores fundamentales. Karpov no solo era miembro del Partido Comunista, sino que además era 20 años más joven y por lo tanto con mayor proyección. Él, en cambio, era ruso por adopción y judío de origen. 2 años después, durante la ceremonia de premiación en un torneo en Ámsterdam, Korchnoi tomó la decisión de desertar y no regresar a la Unión Soviética. La sanción fue durísima, se lo consideró traidor a la patria y su nombre y fotografías desaparecieron de los libros y diarios soviéticos. Por eso la atmósfera extra ajedrecística que rodeaba al duelo en Filipinas anunciaba que algo más que una corona de ajedrez estaba en juego en Baguio. Igual a lo sucedido en Reykjavik en 1972 entre el norteamericano Bobby Fischer y el soviético Boris Spassky, una nueva batalla de la Guerra Fría se libraría sobre el tablero de juego. Karpov era el niño mimado de la Unión Soviética, fue el hombre que recuperó, aunque sea por incomparecencia de su rival, el título mundial que Fischer les arrebató a los soviéticos. Y por ello era considerado un héroe y ejemplo en su país. Korchnoi, en cambio, era considerado todo lo contrario. Ese cóctel estimuló a la propaganda del match, la figura del exiliado ganó fama y admiración en Occidente, donde los adversarios de la Unión Soviética tomaron su actitud como un ejemplo de valentía y lucha por la libertad.
En este contexto de posturas tan antagónicas como irreconciliables, el choque de dos gladiadores del tablero se convirtió en una disputa que traspasó los límites de la política, los odios y las pasiones. Las peleas, denuncias y provocaciones elevaron la vara del ridículo hasta el grado de un sainete. Sucedió hace 40 años cuando Karpov y Korchnoi se enfrentaron por algo más que una corona de ajedrez. La idea no es profundizar, no irnos mucho más allá, el tema da para muchísimo más, pero como tenemos 3 meses, se definió el 18 de octubre, ya nos vamos a dedicar más ampliamente. Simplemente contar 2 cosas. Cuando fue el comienzo del match, tuvieron que elegir las banderas de los jugadores. Obviamente que Karpov dijo, juego con la bandera soviética, y Korchnoi dijo, no, yo juego con la bandera de Suiza, porque soy ciudadano suizo. Los rusos argumentaron que su ciudadanía tenía menos de 1 año, por lo tanto no correspondía para los reglamentos de la FIDE. Dijeron, no, usted tiene que jugar con la bandera blanca y que diga apátrida, porque no tiene patria. Y Korchnoi dijo, bueno, después de negociar, acepto, voy a jugar con la bandera blanca, pero que diga, yo me escapé, no apátrida. ¿Cuál fue la solución salomónica? No hay bandera, sacamos la bandera y que jueguen. Empezaron a jugar y siguieron los reclamos, hasta que un día, en el 8º juego, Karpov se negó a darle la mano a su rival. Entonces Korchnoi llamó al árbitro. Si no me va a saludar, que tampoco me hable, como dicen las reglas. Y cuando él quiere ofrecer tablas o abandonar, que no me lo diga a mí, que se lo diga a usted. Bajo ese contexto se jugó ese campeonato mundial. Ya vamos a contar mucho más anécdotas. Muy bien, seguimos acá en Frente al Tablero, 20:53, nos quedan 7 minutos de programa. Enrique, en este contexto, lo que comentábamos, lo que había pasado con la fundación de la FIDE, las partidas que se habían enfrentado con Max y Uwe, tanto Palau como Grau. ¿Tenés una anécdota sobre ese tema? Tengo una anécdota que habla del ajedrez y de los albores del periodismo ajedrecístico en aquella época, de transmitir desde lejos noticias de ajedrez. Ya en esa época obviamente no había internet, no había satélite, pero se transmitían de alguna manera, no sé si por código Morse o cómo, pero se transmitían las partidas. Y estaban transmitiendo la partida que Grau le gana a Ewe, y en cierto momento el que recibía las noticias de acá, que sabía jugar al ajedrez, sabía las reglas, pero no era un maestro, decía, no, ¿qué me estás mandando? Me confundí, me perdí. Mándame la posición final. Le mandaron la posición final, es decir, tenía el desarrollo hasta cierto número de jugadas y después la posición final. Y el tipo dijo, bueno, voy a tratar de recomponer la partida para que llegara a la misma posición final y listo, y la mando hacia los diarios. Hizo eso, dio una secuencia de jugadas que era ininteligible, era una cosa extrañísima, que recién la aclaró Grau cuando volvió al país y dijo, no, la partida fue así, que vino con la planilla original y dijo, no, la partida fue así, 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 y ahí quedó resuelto el tema, que extrañó a todo el mundo, la afición ajedrecística en ese momento. Bueno, parece la pelea de Firpo y Densey, ¿no? Que también que no se sabía el resultado, llegaba equivocado, ¿no? Estábamos en esa época. ¿Qué nos quedó sobre la FIDE y los próximos pasos? Sí, podemos hacer algún breve comentario sobre si esta creación de la entidad fue exitosa o no en el corto plazo, digamos. Esa podría ser un planteo. Si vamos a la perspectiva de que los campeones mundiales no sigan haciendo lo que quieren en el título para enfrentar su rival, en ese sentido fue un fracaso la FIDE al principio, porque Alekhine siguió haciendo lo que quería. Y de hecho no le dio nunca a Capablanca la revancha por el título mundial, que en 1927 es el primero que organiza la FIDE en Buenos Aires. Otro hecho pionero del país, ¿no? Que Buenos Aires sede de un campeonato mundial de esa trascendencia. El primer campeón mundial que reconoce, sin embargo, la FIDE es Capablanca, que si bien venía de ser campeón de antes, en 1926 es reconocido como tal por la FIDE. Pero el primer match que se hace bajo las órdenes de la FIDE es en Buenos Aires en 1927. En 1927 se van a dar otros dos hechos importantísimos, y en ese sentido sí fue un éxito la creación de la organización. Por primera vez hay una competencia de carácter colectivo, las Olimpiadas, oficial. Se había jugado en París, ya sabemos, esa prueba experimental en 1924, y se hizo otra también muy experimental en Budapest en 1926. Pero el primer Juego Olímpico oficial se da en Londres en 1927, y junto con esos Juegos Olímpicos se da otro hecho que es importantísimo: el primer campeonato mundial de ajedrez femenino, con Vera Menchik como campeona mundial.
Claro, bueno, y después, bueno, todo lo Y que después pasa. viene la historia. Contame, Alfredo, ¿quiénes auspiciaron frente al tablero? Auspiciaron frente al tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Club Argentino, la entidad decana del ajedrez argentino, Club Obras, Ajedrez Azerbaiyán, Restaurant Dobar Tech en San Telmo, Termipol Sociedad Anónima y Ruibal, juegos para la familia. Vamos al sorteo del juego de ajedrez, gentileza de Ruibal, entre todos los oyentes, que fueron muchísimos, que respondieron la pregunta de hoy. Repito la pregunta, Carlos, y vos das la respuesta. ¿Cómo no? La pregunta preparada por Carlos Sosa decía: ¿en qué fecha se disputó la primera partida de ajedrez interestelar entre los tripulantes de una nave espacial y el personal del Centro de Operaciones en la Tierra? La partida se jugó el 9 de junio de 1970. Los tripulantes de la nave Soyuz, uno era Vitaly Sebastianov y Andriy Nikolayev, y el personal del Centro de Operaciones, Nikolai Kamanin, un director, y Víctor Gorbat, un ingeniero. La partida, como dijo Sergio Negri, terminó en tablas, y con los nombres de los ajedrecistas se imprimieron las estampillas postales correspondientes. Así Bien, que bueno, esa era la respuesta correcta. A ver, ya nos estamos yendo. Decime un número del 1 al 30. Bueno, voy a seguir con el sistema que uso siempre. 94 años de la FIDE, 9 y 4, 13. El número 13 sería... Bueno, busco, a ver acá. Pará, déjame que elija un número también. Ajedrez, número 16. 16. 3 y 16. 29. 2 y 9, 11. Ahí está. El 11. Bueno, busco. Daniel Meissner. Muy bien. Así que bueno, es el ganador. Daniel Meissner tiene que pasar el próximo viernes aquí por Guido 1566, la dirección de FM Cultura, a retirar este juego de ajedrez, gentileza de Ruibal. Despedimos a los invitados. Sergio, muchísimas gracias. Aparte, bueno, hemos tenido una buena tarde porque hemos conversado, nos hemos reconciliado con Sergio, hemos tenido unas diferencias por un artículo que había salido en el diario La Nación hace unos años. Así que bueno, todo aclarado. Te agradezco tu participación porque engalanás el programa con todos tus conocimientos de historia y de cultura vinculado al ajedrez. Agradezco mucho, Carlos, la invitación, y es un honor estar en un programa que se llama Frente al Tablero. Bueno. Mi maestro fue Julio Bolbochán. Bueno, Así que doblemente agradecido por esta oportunidad muy bien. que he tenido. El creador de la columna fue Sí, Roberto Grau, además. en 1922. Además. Pero bueno, Julio Bolbochano siguió. Enrique, sos uno más de la mesa ya. Es que está la silla acá. Soy uno más, sí, ya tengo mi silla, digamos, y todo. Me siento muy cómodo como de costumbre, estoy muy feliz de estar con ustedes. Muchas gracias. Y esto es para este grupo que dicen que yo no traigo hinchas de River acá, ¿ves? Pues no creen que vienen hinchas de River. Exactamente, tenemos una vieja rivalidad acá con el conductor del programa, pero pacífica, muy bien, no hubo problema. Bueno, amigos, feliz noche para todos. Gracias. Alfredo, Andrés, nos vemos el viernes que viene. Feliz día del amigo y que la pasen Disfrutar lindo. el frío, ¿eh? Exactamente. Hasta el viernes que viene con más Frente al Tablero. Este es el final de la partida. La seguimos en 7 días. Frente al Tablero con Carlos Hilardo por Radio Cultura 979.